Si sos seguidor del canal, ya sabés que cada primavera renovamos la terraza para dejarla linda y aprovechar la estación del año que más me gusta, que es el verano. Así que te muestro paso a paso lo que hicimos en esta primavera 2024 en la terraza. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. En los episodios anteriores te fui mostrando cómo limpiamos el piso, lo hidrolavamos, polarizamos los vidrios del invernadero, instalamos el riego automático y hoy no te podés perder lo que hacemos con todas las plantas trepadoras que tenemos en esta terraza. Clematis 1. Esta clematis estaba creciendo en una torre dentro de una lechuza trío, pero no me terminaba de gustar que crecía de una manera donde no podíamos apreciar todas sus flores. Y esta clematis da muchas flores y quería exhibirla mejor. Por eso decidí usar los mismos soportes que tiene la lechuza trío para mejorar su disposición. El primer paso era desenredar la clematis rosa de su soporte actual y colocar el nuevo soporte, para finalmente acomodar a esta clematis en su nuevo soporte. Clematis 2 y chimeneas. En las chimeneas que están dentro de la terraza había colocado un trellis de madera que ya lo había usado antes para las frambuesas en otros años anteriores y no me terminaba de convencer, así que decidimos sacarlo y en su lugar colocar una malla de metal verde para exterior para que no solo quede más prolijo, sino también para que sea menos visible y cumpla un mejor papel a la hora de brindar soporte a distintas plantas trepadoras que tenemos en estas chimeneas. Una de las razones principales también era que esta clematis, que es una de las que más me gustan, tiene unas flores color violetas muy complejas que quería que se luciera más, y me parecía que la nueva malla serviría para que se enrede mejor y se puedan apreciar mejor sus flores. Lo mismo para el rosal trepador. Clematis 3 y pérgola. En la pérgola, en la pared que da al norte, que es la única en la cual tenemos vecinos, la idea fue usar la misma malla que usamos para las chimeneas para que tanto la clematis blanca como las moras, la parra virgen y otras trepadoras puedan tener un soporte fijo que nos permita también tener un poco más de privacidad. Refuerzo soporte pérgola. Si te acordás, en uno de los episodios te mostré cómo se colapsó el techo de la pérgola y cómo cambié el soporte para que las glicinas se vayan enredando en el techo. Hoy te muestro un refuerzo que colocamos en el techo de la pérgola para que quede más seguro, ya que las glicinas están creciendo un montón y no queríamos que los cables de acero se hundan. Y también para prevenir que en caso de mucha nieve el techo se desplome nuevamente. Para ese fin reciclamos algunos de los mismos caños que formaban parte del techo anterior, el que la nieve rompió, y le agregamos unas ménsulas para poder unirlos entre sí. La idea fue hacer una cruz en el techo para reforzarlo, y que las glicinas, la vid y las parras vírgenes se puedan extender todo lo que quieran sin peligro de que con la nieve se venga el techo abajo. Y ahora sí, te hago un recorrido final de esta renovación de primavera 2024 que incluyó de todo: limpieza e hidrolavado de piso, cambio de macetas y disposición, colocación de nuevos soportes para trepadoras y polarización de algunos vidrios del invernadero. Y también aprovecho para mostrarte algunas de las flores que en esta primavera están más lindas que nunca. Y así me despido de esta tercera y última parte de la renovación de la terraza primavera 2024. Y
¿Qué te pareció el episodio de hoy? Si te gustó, comentalo. Si no te suscribiste al canal, ¿qué estás esperando para hacerlo? Y nos vemos en el próximo episodio, por aquí, por Travel and Gardening. Te dejo aquí al lado la playlist del tour de la terraza que hago todos los meses para que no te pierdas nada.